Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Muy buenas tardes. Esto es Éticos y Morales. No es que Jaime haya cambiado de voz, lo que pasa es que después de mucho tiempo me ha tocado, según él, iniciar el programa. Se supone que debería llegar en algún minuto. Está reporteando los últimos acontecimientos de la ciudad de Talca, que ha estado bastante activo el día de hoy, entre estudiantes, profesores, los comerciantes de la macroferia. Estamos bien movidos hoy día en esta semana. Y vamos a tener una conversa bien interesante. Estamos con un par de invitadas, con una de ellas hacía algunos tiempos que no nos veíamos. Vamos a aprovechar de conversar en sus responsabilidades. Esto es Éticos y Morales, amigo mío. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Vamos a conversar de más de la mitad del país. Vamos a hablar de mujeres, de política de mujeres, de acciones de mujeres. Estamos con la encargada de la red de violencia intrafamiliar, en contra de la violencia intrafamiliar, y estamos con Beatriz Villena, nuestra flamante directora del CERNAM, que está asumida hace algunos pocos tiempos, por decirlo así. Vamos a ver en qué están, cuáles son los temas que estamos enfrentando, de qué manera esta agenda, que es la agenda bastante más transversal desde el punto de vista no solo cultural, sino que económico y político, se instala, de alguna manera, me están llamando, pero no estoy hoy día, de qué manera estos avatares políticos de los últimos años nos han impedido ver temas que siempre están en la agenda pública, que son los temas de los derechos de las mujeres. Hemos tenido indicadores muy importantes de violencia intrafamiliar este año, mayor que el año pasado, proporcionalmente a los meses. Entonces tenemos que hacernos un poquito de cargo de estos temas. Bienvenida y gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por haberme invitado a este programa. Mi nombre es Guacolda Saavedra Roja y soy integrante de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, región del Maule. Cuéntanos un poquito, antes que entremos con Betty, cuéntanos un poco de la organización, cómo está en el MAC. Ya, esta organización está a nivel nacional y está de Arica a Punta Arenas, y acá nosotras estamos constituidas con organizaciones tanto urbanas como rurales. Son 10 organizaciones que conforman esta red, y nuestra misión y objetivo es articularnos y denunciar y visibilizar la violencia hacia nosotras las mujeres, en todo su ámbito, especialmente en el continuo estructural de la violencia, que se ve en todo momento, y lo que más nos preocupa en estos momentos son, los femicidios que han ocurrido desde el año 2006 a la fecha. Estamos prontas a hacer un nuevo lanzamiento de campaña que hacemos a nivel país todos los años en el mes de julio, y este 30 de julio hacemos el lanzamiento también acá en nuestra región, con nuevos eslogans relacionados con los temas coyunturales que tenemos como mujeres. Eso es más o menos lo que... Betty, cuéntanos
¿En qué está? ¿En qué está el Senado? Te he visto en algunas cosas en el Colbún, etcétera. Sí. Para que usted vea que uno anda licueteando en todas estas cosas. Sí. ¿Y de qué manera usted convierte en esta demanda de las mujeres en una política pública transversal? El tema central de esto. Sí, yo creo que es súper interesante la mirada y cómo fundamentan las preguntas, Pato. Buenas tardes primero. Muy buenas tardes a todos y a todas las que nos están escuchando. Y hoy día estamos nuevamente aquí en Éticos y Morales. Y la importancia que tienen los medios de comunicación en el sentido de ir difundiendo lo que son los derechos, en definitiva, de las mujeres. Pero también cómo nos sirven los medios para ir estableciendo una denuncia de las brechas que existen entre los hombres y las mujeres. Entonces, desde ahí es que a la sociedad civil la tenemos encimita, la tenemos al lado, ¿verdad? Y a las organizaciones de mujeres, y en eso como un reconocimiento a la Guacolda de tantos años que llevan trabajando en estos temas de género, que ya llevamos igual varios gobiernos después del tema del retorno de la democracia, ¿verdad? Pero todavía nos cuesta y tenemos hartos temas que avanzar todavía. Y lo señalábamos afuera de micrófono que durante este gobierno de la presidenta ella ha establecido una agenda de género, que lo señalábamos, es la primera vez que tenemos una agenda de género, a pesar de que con la presidenta ya habíamos estado otra vez, ¿verdad? Y otros partidos, otros gobiernos de la concertación. Sin embargo, el tema de la mujer no era visibilizado, no era establecido en una agenda que transversaliza o que tiene que transversalizar todas las políticas públicas. Así que desde ahí la importancia nuestra, digamos, como gobierno de la presidenta, de trabajar muy en conjunto con las organizaciones sociales, con las organizaciones de mujeres que tienen cátedras que darnos a nosotros desde el Estado, realmente cátedras de lucha, de consecuencia, de perseverancia y también de denuncia. Entonces, desde ahí, digamos, cómo nos vamos haciendo unas en estas demandas como mujeres. Como tú lo señalábamos, las mujeres en nuestro país somos más del 50%. Sin embargo, no estamos representadas en la misma proporción. Pero déjame complicarte la vida. Porque una cosa que la sociedad civil tiene una responsabilidad frente al Estado, que es denunciar, visibilizar. Hacer control ciudadano. Mi pregunta es, ¿cómo esta agenda de género, por ejemplo, interviene en las políticas públicas? Voy a dar un ejemplo súper práctico. A mí me parecería razonable que en Chile no existiese la prohibición de tener liceos unisexuales. Sí. Porque si no, nos atacan los fenómenos culturales, vale decir, la obligatoriedad de convivir en un colegio, en un liceo, hombres y mujeres, te construye otra sociedad. Y eso corresponde a una política pública, no corresponde a la sociedad civil, le corresponde al Estado construir estas políticas. Claro, ahí podemos diferir, digamos, cómo se construye la política pública, si la construimos desde el Estado o la sociedad civil nos hace presente también algunas temáticas y que esas temáticas se transforman en política pública. Es como las dos teorías que tenemos, cómo se construye la política. En el tema de violencia, yo siento que fueron las instituciones y las organizaciones de mujeres que pusieron el tapete sobre la mesa, y desde esa perspectiva ya a la política pública no le quedó otra más que instalarlo como política pública y responder como a todas esas demandas. Entonces, desde esa perspectiva, el tema de la agenda de género lo que efectivamente hace es colocar los temas, ¿verdad?, sobre la mesa, y cómo estos se van transformando efectivamente en una política pública. Entonces, la agenda Pero, de género... por ejemplo, en el caso de la violencia, el Estado responde a un aspecto de la política pública que es el aspecto policial, la ley, pero ¿cómo se altera desde el punto de vista de las políticas públicas culturales, que son las que cambian el... Por eso, justamente lo que hace la agenda de género, en definitiva, es tomar distintos aspectos, desde el tema constitucional, como en la Constitución de la República, que es la ley más importante, ¿verdad?, que tenemos, cómo considera a la mujer. Son todas personas iguales. Entonces, la idea es que sean hombres y mujeres, somos iguales frente a la ley.
Entonces, ahí tenemos un aspecto. Después, en el tema desde los partidos políticos, desde cuando se elimina el binominal, ¿verdad?, también se establece la ley de cuotas. Y en esa perspectiva lo que establece que a lo menos el 40% de los candidatos que llevan cada uno de los partidos para las elecciones tienen que ser mujeres. Entonces, desde esa perspectiva sí vamos instalando y vamos cambiando, ¿te fijas? Entonces, y cuando tomamos el ejemplo que tú tomas de la violencia intrafamiliar o la violencia hacia la mujer, porque en distintos contextos, no solamente el familiar, ahí también el Estado y la política pública se hace cargo de otros aspectos mucho más allá que el legal, que tiene que ver con todo lo que el tema reparatorio, de promoción, de difusión, de atención especializada, casas de acogida, centros de atención para promover y para prevenir. Y también cómo somos capaces desde esta política pública de transversalizar la política en las políticas educacionales, que era lo que tú señalabas, que es un tema tan importante, o sea, al final la educación es la que va replicando el modelo, el sistema, digamos. Entonces, ¿cómo transversalizamos ahí el tema de género al interior de las escuelas, de los liceos, de las universidades, que las mujeres también sepamos que podemos estudiar ingeniería, que podemos estudiar ingeniería en minas, otras cosas que no sean profesoras, que no sean trabajadoras sociales? Te fijas que vamos replicando el modelo, y no porque yo soy profe, pero también las mujeres podemos experimentar en otras áreas que hasta ahora no lo hemos estado haciendo, porque el modelo educacional va replicando lo que ya teníamos. Déjenme saludar a Nati. Bienvenido. Puras mujeres hoy día. Hoy día es el miércoles femenino. Me gusta verte. Hola, gracias por la invitación. Fotos nomás te veo a mí. Bueno, ahora en la radio los miércoles estamos acompañando a Jaime acá con... Bienvenida, estamos viendo temas de género. Ese es y los temas de violencia intrafamiliar. Yo quisiera solo contar un dato que es interesante en Canadá. Hace aproximadamente 24 años la discusión constitucional no tuvo que ver con una discusión de género. Decía que era modificar el artículo, que sea que todos los ciudadanos, independientemente de su inclinación sexual, tienen iguales ante la ley. Y eso se supera más allá de la distinción de género. Sí. Entra un ámbito que nosotros todavía estamos un poquito... Es que el Ministerio de la Mujer, cuando se crea, ahora, digamos, en enero, que se creó, Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género. Sí. Entonces, dimos también ese salto que yo creo que pasó como golazo. ¿En qué están, Nati? Cuéntame. Estamos, mira, el día viernes de la semana pasada nosotros terminamos un proceso de votación de referéndum donde definimos conformarnos como partido político. ¿Lo votaron ya? Sí, se aprobó con un 77%, así es que Revolución Democrática ha dicho sí, nos vamos a convertir en partido político. Ya comenzamos con todos los trámites de poder hacer las modificaciones al estatuto de acuerdo a lo que la ley de partido indica, ¿cierto? Sin cambiar la esencia de nuestros estatutos, por cierto, pero sí agregando algunos artículos que tal vez no habíamos considerado en algún momento. Y bueno, y a hacer las consultas correspondientes. Esta semana tuvimos algunas reuniones con el CERVEL y yo creo que ya la próxima semana vamos a estar entregando todos los documentos para que el CERVEL lo reciba y así comencemos nuestro proceso de inscripción de militantes. Eso, y quiero ser súper clara en eso, que nosotros comenzamos nuestro proceso de inscripción de militantes, no de adherentes que quieren que seamos partido, no, inscripción de militantes. Las personas que se inscriban en Revolución Democrática van a pasar a ser militantes del partido político Revolución Democrática. Eso hemos sido súper enfáticos y claros para no tener los problemas que históricamente se ha tenido, que la gente no sabe que en realidad qué es lo que está firmando. Están en el medio, van a estar en el medio de cambio bien importante, porque vienen en conjunto de cambios estructurales a la ley de partidos, reformas, etcétera. Entonces están juntos está todo medio movido en ese campo. Todavía está un poquito incierto hasta dónde va a llegar. Sí, de todas maneras, bueno, yo creo que tomamos la decisión en el momento correcto. Creemos que los cambios que queremos para el país hay que darlos en la política, desde la política, y no solo desde las calles, ¿ya?
porque en algún momento se nos hizo la crítica que nos estábamos alejando del movimiento social, y en ningún caso, sino más bien es poder consolidarnos como una institución, nacer como institución hoy día para el país, y poder representar una opción política también para los chilenos, ideológicamente no tan distinta de las que ya existen, pero sí distinta en la forma de hacer las cosas, sí distinta en la democracia interna, sí comenzar con estándares de transparencia altos. Nosotros la ley de cuota la tenemos absolutamente instalada en todas nuestras elecciones, y ese tipo de ejercicios muy democráticos internos, llevarlos hacia afuera, que la gente lo conozca y pueda también a través de eso confiar también y reconfiar en la política. Si hoy día nosotros vemos que compañeros yo tengo 29 años, no hace mucho salí de la universidad, y desde que salí de la Universidad de Talca hasta ahora he visto cómo las federaciones, ustedes estuvieron un montón de tiempo sin federación, absolutamente despolitizados, y yo creo que los cambios en Chile necesitan de política, y de buena política, y para eso los necesitamos a todos. Una consulta, ¿cuál es la norma de cuota que tiene usted? Nosotros tenemos a lo menos el 40% de la lista nacional debe ser mujer. Candidata debe ser candidata, electa. claro, debe ser. No, electa. ¿Sí? Sí. Porque lo que establece la ley y de hecho, pero es distinto. candidato. No, porque es distinto. Por ejemplo, el PS tiene 50 y 50. Sí. Por norma, 50 y 50. Decir aquí no, electos. Y de hecho, en esta elección, donde porque yo soy parte de la directiva nacional, somos 5 miembros de la directiva nacional, somos 3 mujeres y 2 hombres. Ya histórico, sucedió ahí que se dio mayoría de mujeres, pero porque también nosotros en nuestra directiva nacional tenemos la representación de género, pero también tenemos la representación de región. Ya, correcto. Ya también hay una cuota ahí que tiene que ver un porcentaje con representantes de región. Entonces también tenemos esa. ¿Ustedes el PDD qué tienen? ¿Qué proporcionalidad tienen? No. Tenemos el tema de... Sí, tienen. Pero sí, porque es uno de los primeros partidos que la instaló, pero no alcanza a ser el 50%. Sí. No alcanza. No, el Partido Socialista es 50 y 50, eso es la ley de la vida, no hay caso. Pero los candidatos no van 50 y 50, a diputados y a senadores. No, lo que pasa es que ahora nosotros, en el sistema nuestro obligatorio, o sea, lo que viene ahora es 50 y 50. Ya. O sea, es 50 y 50 en la estructura, vale decir, direcciones nacionales. Pero de candidatos. No, de electos. O sea, vale decir, tienen que presentar 50 y 50, pero además elegir 50 y 50. ¿Y cómo lo van a garantizar? No, porque se va por lista. Ya. Entonces, claro, una lista le corresponde 3 y le corresponderá 2 mujeres y un hombre. Entonces, terminas cuadrando la caja en 50 y 50. Y el acuerdo también pasa ahora para las elecciones que vienen. En eso siempre el PS está un poquito más adelante en el tema, digamos. Tiene riesgo, no digo que no es menor. Bueno, tiene presidenta. Tiene presidente después de 80 y tantos años tenemos por primera vez mujeres. Isabel Allende. Sí, pues. Claro, el proceso no es fácil, por razones culturales, porque la política es muy de horario muy masculino, de mecanismo muy masculino, tiene todo muy masculinizado. Absolutamente. De lenguaje, los cargos son masculinos. Les cuesta, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que les costaba ir con los hijos a reuniones. Y yo decía, pero es parte de uno, que yo no puedo separarme de mí, yo tengo hijas, así que no. Bien, entremos, mira, 2 temas tenemos. No solo quiero aprovecharlas de que conversemos en temas de género, sino que además me damos un poquito de política. Es la gracia de política. Oye, se nos armó una tabla hoy día con el tema del proyecto de estatuto docente, de carrera docente. De carrera docente. Entiendo por lo que venía recién entrando, que llegaron a construir un acuerdo ahora entre todas las bancadas de los partidos de la Cámara de Diputados. Mañana van a firmar un protocolo que les va a permitir en el plenario de la Cámara de Diputados aprobar
el principio de legislar sobre la materia, digamos, pero que el bochorno se pasó de manera bastante brutal, porque se rechazó por 5 votos a favor, 8 abstenciones y 2 votos en contra. Es una cosa bien como sui generis, digamos. Hacía tiempo que no veíamos una cosa de este tipo. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la pregunta del año. Bueno, primero, no, como un cortito, respecto a la votación de hoy día, que era una votación bien, ¿cómo decirlo?, bien simbólica, ¿ya? Más que en la práctica legislativa, porque en la práctica legislativa no era tan simbólica, porque tenía que igual volver a la Cámara, en la Cámara la tenían que volver a votar, si se rechazaba no podía entrar dentro de un año más, pero era probable que se aprobara, iba a volver a la comisión y tenían que volver a hacer los ajustes en segundo trámite, ¿ya? Sí, pero la política es muy simbólica. Absolutamente. O sea, aquí el proceso lo que se hace ya se hace. ¿Ah? No, absolutamente. Mira, yo creo que lo que está pasando igual es como bastante grave. Yo creo que hay un tema realmente primero hay un tema con la ciudadanía, también lo que es la ciudadanía, y muchos esperamos también de los que están ejerciendo como cargos como legisladores, y que pareciera que ahí se está produciendo un desencuentro que es bastante brutal. Por otro lado, el tema de las redes sociales también nos permite estar conectados, ¿verdad?, todo el día y sabiendo todo lo que pasa. Por lo tanto, antes yo creo que muchas de estas cosas también pasaban, pero muchas no se conocían. Pero ahora no, o sea, ahora estamos realmente frente a una situación en que todo se puede transparentar. Y en el tema de la educación, un tema tan sensible, digamos que es uno de los temas más emblemáticos, yo diría, dentro de la reforma que proponía la presidenta, que anduvimos en las calles apoyando a los estudiantes, pidiendo universalidad en la gratuidad de la educación, ¿verdad? Educación de calidad, pública. Y sin embargo ahora ocurren estas cosas. Igual veía una imagen de la Camila Vallejos también llorando, o sea, llorando en definitiva. Siempre se ha dicho que la política es sin llorar, pero no podemos dejar de estar como tan indiferentes frente a lo que pasa hoy día, o sea, con algo que es tan importante, que va tan en la esencia, digamos, de lo que queremos de la educación, que en definitiva lo que queremos es transformar el paradigma, o sea, de transformar esta educación que la podemos comprar, que el que tiene plata, si no es que todos podemos comprar, el que tiene plata va a comprar educación, y el que no tiene plata no va a comprar, ¿no? Y cambiar a este paradigma digamos, de una educación gratuita, de calidad y pública, es realmente algo para cambiarle la cara al país. Pero bueno, la presidenta también señalaba, pareciera que no hemos sido lo suficientemente claros en explicar en qué consisten las reformas, cómo se lleva a cabo la reforma. Pareciera que entregamos como el plato de fondo, pero no entregamos el cubierto con que comerlo. Entonces yo creo que es lamentable lo que pasa en nuestra política, es lamentable. Reformas que salieron con tanta fuerza, que se pretende responder a lo que los estudiantes señalaban en la calle, y sin embargo nos pasa esto, digamos, en que unos no llegan a votar, los otros votan en contra, y los que no van a votar o se abstienen. Entonces, ¿para qué están? O sea, están. Yo creo que hay un gran desorden y digamos en el Parlamento. Yo creo que también ahí tiene que ver mucho el tema de nuestra votación, digamos, y de nuestros votos, a quién se lo dimos. Yo creo que eso también tenemos que empezar como a cuestionarnos para las próximas elecciones, ver bien los programas que presenta cada candidato y si realmente los va a dar cumplimiento o no. Porque en muchas oportunidades me ha tocado ir al Parlamento y al Congreso, y han habido, digamos, cosas muy importantes y hay una inasistencia. Entonces me pregunto, ¿quién descuenta esos días? ¿Quién se los descuenta? Ellos al final son juez y parte. No, ahora salió ayer en las noticias el tema del doble viático, que es algo, pero para mi gusto, aberrante. Hay un montón de gente que necesita esos dineros que se están entregando a diestra y siniestra al interior del Congreso, y nadie está regulando eso. Entonces, esas cosas nos hacen sentir, bueno,
ellos realmente están legislando a conciencia o nos están robando descaradamente a los ciudadanos que entregamos un voto de confianza a cada uno. O sea, ahí como ciudadana nuevamente veíamos también que existe otra clase de violencia desde la institucionalidad, que es el Congreso, que está conformado por personas con las cuales nosotras, ciudadanos, confiamos en ellos y no están haciendo su pega. Pero, a ver, aquí se ponen temas que son bien como interesantes discutir, digamos, porque desde esta visión del gobierno de que el poco respaldo tiene que ver que se explica mal. Sí. O sea, no hay un cuestionamiento de la política. El problema es que yo he explicado más que la política. Yo es muy buena. Y la pregunta es si nosotros estamos leyendo lo que la sociedad está pidiendo, estamos leyendo bien. Pues ese es un tema distinto. Porque, por ejemplo, yo lo planteé el otro día con un ejemplo. Y con esto vamos a la pausa. El Transantiago probablemente es el mejor sistema de transporte público que hay en América Latina. Cuidado. El problema es que los ciudadanos de Santiago consideran que es muy malo y no hay cómo convencerlos que es distinto. O sea, cualquiera que hemos recorrido países en América Latina sabemos. O sea, yo el tren ni siquiera en América Latina, aquí en la ciudad, pues, o sea, uno en Talca, en la micro que anda con el precio el que paga, para con Santiago. Entonces, pero puesto en Santiago, el ciudadano de Santiago considera que es malo. Y ahí estamos condenados. O sea, vale decir, esa política está mal percibida desde el punto de vista de la idea. Entonces, lo que yo digo, en el caso de la educación, cuando a mí me suena contradictorio, yo aprobé una ley de educación que elimina el copago y no tiene el respaldo, ¿no será que la gente lo que quiere y lo que tiene incorporado que en la medida que paga puede exigir y en la medida que no paga no puede exigir? Esta idea que si yo no pago no tengo derecho a exigir, es malo, es cultural, o sea, es ideológico, es el cambio de la sociedad, una sociedad de consumo, cuidado, este es un cambio en una sociedad de consumo, no en abstracto. Bueno, paramos un poquito porque Juanito me estaba poniendo cara de enojado y hacemos una breve pausa y volvemos. Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Estamos de vuelta, rodeados de mujeres. Parece que don Jaime se nos quedó ahí en los temas. No tuvo miedo. Dentro de la agenda de la discusión política pública se ha provocado la suspensión de la votación en la comisión respectiva respecto al proyecto de ley del aborto por 3 causales. El argumento que se esgrimió por parte de una de las fuerzas políticas de la coalición y que tienen que seguir discutiendo, una vieja tesis de tres. Es interesante conversar esto con mujeres que están metidas en política, que tienen una mirada sobre los temas y que este es un tema que está en el centro. Uno puede tener una norma de principios genéticos, pero es observador del fenómeno. ¿En qué están? Cuéntenme un poquito. Bueno, contar que la semana pasada nos reunimos las organizaciones de mujeres convocadas por la directora del CENAM, Beatriz, que está acá, porque teníamos una inquietud y se la habíamos hecho sentir a ella con respecto al tema de la ley de aborto en nuestro país, la cual viene, digamos, hace mucho tiempo que estamos luchando porque primero fue derogado el aborto terapéutico en tiempos de dictadura y desde ahí nunca más se repuso, a pesar de que las organizaciones de mujeres continuaron luchando por esta reposición o por la despenalización del aborto.
Y nada, o sea, siempre habían compromisos, después se decían los compromisos, cuando llegaban los momentos de votar se guardaban los proyectos en los cajoncitos en el Parlamento, y así, total que hasta ahora, dentro del programa de la presidenta Michelle, ella llevó, digamos, a cabo dentro de su programa que había que reponer el aborto terapéutico en 3 causales, las cuales nosotras como organizaciones de mujeres estamos de acuerdo, y es por ello que hemos estado en estos días preparando un seminario taller para realizarlo el 28 de julio, enfocado a eso, a un trabajo, digamos, entre todas las mujeres de la región, para también hacer una sistematización de lo que nosotras pensamos con respecto a este tema, y hacerlo llegar, digamos, a las personas que corresponda, para que sea considerado la opinión desde nosotras las mujeres, porque consideramos que las mujeres somos las que tenemos la decisión, digamos, y la propiedad y soberanía de nuestros cuerpos. O sea, consideramos que otras personas no podrían estar decidiendo por nosotras, y es como esa nuestra postura real, digamos. El 28. El 28 de julio en la Autónoma de Chile, desde las 9 a las 13 horas, es una invitación abierta a las mujeres que quieran compartir, digamos, este seminario con nosotras, y vamos a dar a conocer la ley en las 3 causales, y vamos a hacer un trabajo grupal. Bueno, yo creo que ha sido un trabajo como bien interesante, y también es cómo somos capaces de ir instalando también estos temas en el ámbito de lo público, en definitiva, porque se ha visto o se ha instalado, o hay un discurso más hegemónico que se ha logrado instalar de que lo que estamos a favor del aborto o de la despenalización de la interrupción, digamos, del embarazo en estas 3 causales, como que estamos a favor de la muerte, que los otros son los que son los pro vida, digamos. Entonces nosotras también estamos a favor de la vida, y yo además soy católica, soy cristiana, y también apoyo esta idea de legislar. Y en eso yo creo que tenemos que ser como súper claros y a ir despejando cómo yo también desde lo personal me instalo con el tema. Y después el otro plano es cuando yo construyo política pública. Y cuando yo construyo política pública para todas las mujeres de mi país. No construyo política pública solamente para las de una religión o de otra religión. Nuestro país y nuestro sistema político es un sistema laico. Hace harto rato que nos separamos de la iglesia, no es lo mismo. Entonces, desde esa perspectiva, yo puedo aceptar y entender que una persona no esté a favor de ella en lo personal realizarse una interrupción del embarazo, pero eso no significa, digamos, de que no tengamos que legislar a favor de esta interrupción del embarazo en las 3 causales, que además son 3 causales absolutamente limitadas y establecidas y específicas, que son cuando está el riesgo vital de la madre, cuando hay inviabilidad fetal y en los casos de violación. Son los 3 casos, y señalar que los 2 primeros fueron parte de nuestra legislación durante mucho tiempo, y durante la dictadura se retiraron esas 2 causales. Por lo tanto, no es algo tan extraordinario lo que estamos pidiendo. Por lo tanto, ahí también es interesante, digamos, ver cómo nuestros parlamentarios se van a plantear frente a esto, y ojalá que lleguen a votar, ojalá que no se abstengan, y ojalá que también voten a favor, porque si no sería otro bochorno más para las mujeres de nuestro país. Y eso yo creo que con todos los bochornos que hemos tenido no estamos en condiciones de seguir pasando más bochornos. Lo que tenemos que hacer es un llamado a la responsabilidad también frente a su ciudadanía. Ellos son representantes, los parlamentarios son representantes de nosotros los elegimos. Así que desde esa perspectiva, las mujeres de las organizaciones sociales también nos planteaban, o sea, ¿cómo van a votar? Pero ¿cómo está compuesto? ¿Ustedes saben cuáles son las ideas de los parlamentarios de la región? ¿En qué están respecto a esto? ¿Quiénes están a favor? Hay distintas posturas. Esa es la pregunta, o sea, porque esto al final se va a votar, entonces sería
súper interesante tener la malla súper clarita. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién está a favor? ¿Sabes qué? Yo creo que nos vamos a sorprender, y yo incluso esperaría que parlamentarios de Amplitud, por ejemplo, votaran a favor. A mí no me sorprendería, por ejemplo, que Carla Rubilar votara a favor, por ejemplo. No me sorprendería. Yo creo ¿A favor de la despenalización? Sí, por supuesto, a favor de la despenalización. Porque creo que es una agenda que puede ser que es transversal en términos más de gente que es un poco más liberal, más progresista. Entonces, y en la derecha hoy día hay una ala un poquito más liberal que lo que conocíamos hace un tiempo, y yo tengo expectativas de que puede venir bien, puede venir mejor de lo que esperamos, por una parte. Por otra parte, me hacía mucho sentido lo que decía Beatriz, que en el fondo este es un proyecto que viene a legislar para todas las mujeres del país. Y el otro día había una discusión con un par de amigos que decían: oye, pero es que yo estoy cansado que la agenda de la presidenta se base en minorías, porque este proyecto es solo para las mujeres que les interesa. Y ahí, ¿cómo va a ser solo para mujeres que les interesa abortar? O sea, llevar se embaraza sola. Claro, llevar la discusión a eso tan reducido, cuando en el fondo estamos dando una discusión que tiene que ver con la salud pública, que tiene que ver con los derechos de la mujer, y ni siquiera, no estoy hablando de los derechos de reproducción, tienen que ver hoy día con los derechos que tiene la mujer en su cuidado, en el cuidado de su vida. Ya cuando sufre de una violación, por ejemplo, o cuando en el caso de que está poniendo en riesgo su vida, o sea, son cosas que tienen directa relación con la vida de la mujer, pues, con su derecho a vivir. Pero también tiene que ver con un fenómeno que se da en la política de largo plazo, vale decir. Yo quisiera recordar, pero si quisiera recordar, me gusta el cine, Lincoln, cuando Lincoln introduce el tema de la libertad de los negros, uno de los argumentos de un senador republicano fue decir: ¿qué bien nos viene después? El derecho a voto, un presidente negro. O sea, cuando tú legislas en estos temas, uno tiene claro que viene una perspectiva larga, no es solo acotado a la ley de ahora, porque es obvio que lo que hay detrás, como un segmento de la población chilena, un cierto segmento político, en el cual yo me incluyo, son los derechos de las mujeres a ejercer decisión libremente sobre su cuerpo. Ese es el tema. Y yo les voy a dar un dato para que investiguen. Tenemos mejor comportamiento parlamentario de lo que nosotros pensamos. Porque, como dice la Nati, atraviesa esto muchas otras cosas. No solo el pensamiento liberal, sino también culturas distintas, vale decir, fenómenos familiares que han estado involucrados en algún minuto. O sea, quien ha vivido experiencias de este tipo, siendo parlamentario, es difícil que diga que no. Y yo he de confesar que conmigo conversó un parlamentario que no es de las filas de la mayoría, y me decía que él estaba complicado porque él era partidario del total derecho de aborto. Está muy abierto, no tiene color. Es que no debiera tener color político, ni religioso, ni nada, digamos, porque también esta es una forma, si nos ponemos a pensar, tanto que asusta la palabra aborto. Antiguamente nuestras generaciones hablaban de me hice remedio. Hacerse remedio. Era aborto que se hacían antiguamente las mujeres, con hierba y cosas para no tener tantos niños. Y ahora también hay que ver y no ser tan, digamos, tan ingenuo, en el sentido de que esto también es un tema económico, donde quieren que haya una mano de obra gratuita. ¿A quiénes le cargan la mata para que tengan hartos niños? A las personas, a las mujeres pobres. A las mujeres pobres las privan de tener una política pública que pueda tener una atención como corresponde, porque también aquí hay un doble estándar. Muchos médicos a nivel país tienen clínicas particulares, ellos hacen aborto a quienes les pagan, pero ponen otro diagnóstico, operada de vesícula. Entonces no seamos cínicos, saquémonos un poco también esa careta del doble estándar.
Aquí lo que queremos nosotros las organizaciones de mujeres es que ya no mueran más mujeres, ni sean mujeres encarceladas por hacerse un aborto clandestino, donde un hombre también que es tan responsable como una mujer abandona o da el dinero para que esa mujer vaya a cualquier lugar clandestino y ponga en riesgo su vida. O sea, veamos más allá, no es solamente el tema de que, y también tenemos que ver mucho más allá, todos aquellos niños que andan en la calle, que no tienen familia, también es un aborto social que hacemos todos y todas. Entonces, es mucho más grande esta cosa. No es solamente de que, las mujeres se están revolucionando, quieren esto, quieren lo otro. Tenemos derecho, nadie tiene, nadie puede mandar nuestro cuerpo si no lo queremos. Nosotros queremos saber espaciar nuestra maternidad, cuando la queremos, con qué espaciamiento, todo eso, porque tenemos derechos sexuales y reproductivos, en los cuales nuestro país también ha firmado, esas convenciones, ¿ya? También es vulnerar un derecho humano a nosotros las mujeres. O sea, son muchos, es muy amplio esta cosa, es muy amplio de tratar y de resolver, pero solamente siempre nos dicen de que nosotras las que hablamos sobre esto es porque queremos matar. No andan matando guaguas, no, ellas no están por la vida. No es eso, también queremos que nazcan niños, pero hay todas esas razones también por las cuales nosotras no queremos que pasen eso las mujeres, pero las mujeres pobres, porque no lo pasan las mujeres ricas, y eso lo comprobamos con la anticoncepción de emergencia. Y aquí hubo una persona, un diputado, que lo voy a nombrar, don Germán Verdugo. Él fue uno de los que dio, permiso al Tribunal Constitucional para que no se diera la anticoncepción de emergencia hace épocas atrás. Entonces, aquí tenemos también anticuerpos, con respecto a gente que tiene poderes fácticos y que lo utiliza, pero de repente. Pero si él estuviera en los zapatos de una mujer pobre, a una nieta o una hija, él haría se haría todo para callado. Todo sería para callado, porque tienen los medios. Vamos viendo eso, o sea, tiene que ver también con el tema económico, de quienes tienen el dinero para hacérselo y quienes no lo tienen y que es más visible. O llegan a los hospitales y más encima las maltratan y las denuncian y se van encarceladas. Entonces hay una inequidad. El límite de la discusión hoy día, a esta etapa, está solo en el aborto por violación. Porque hay acuerdos bastante transversales. Es que el tema de la violación, las dos primeras causales, que en definitiva es reponer algo que estaba hasta el 79. Claro. Entonces, había muchas cosas antes del 79. Lo que pasa es que además en este campo hay que tener cuidado, porque hay una cosa, se lo digo por la Nati, porque es la más joven, el promedio de edad del tiempo de lo que estamos hablando, el 75% de la población era menor de 25 años. Sí. Y hoy día exactamente a la inversa. Sí. O sea, también hay un problema de la densidad promedio de edad de la población chilena. Es una sociedad que ha envejecido más rápido que lo normal del mundo. Se invirtió la pirámide. Claro, nos pusimos más viejos. Y también hay que enunciar que en tiempos de dictadura muchas mujeres también que fueron torturadas y detenidas también las hicieron abortar. Entonces no estemos así con esa doble estándar. Yo encuentro que aquí existe un doble estándar en mi país con respecto a la opinión de la derecha, de la nueva mayoría, de algunos de ellos. Tenemos que recordar esas cosas, es parte de la historia. Hay mujeres que hoy en día están, denunciando la tortura y el abuso sexual que fueron, en tiempos de dictadura. Entonces hay cosas que hay que ver más allá también. Bueno, eso nos hace recordar el caso de la pareja esta que fue quemada. Sí, también. Y que llega nuevamente, nuevamente sale este relato y dice, y como que rompe el silencio, rompe esta especie de acuerdo, de secretismo, ¿cierto? Qué complejo, o sea, ¿cuántos años vamos a seguir esperando a que se queden callados? Las fin de semana yo viajé a ver a mis papás que viven en la ciudad de Quirihue, de la provincia de Ñuble. Estaba escuchando la radio local y dicen, no, en tal lugar, ¿cierto?, se encontraron cuerpos de
posibles detenidos desaparecidos, se hicieron todas las investigaciones y era el exalcalde de Coelemu que fue una persona que detuvieron, etcétera, y que se lo llevaron. Entonces, sí, y uno dice, ¿cuántos años van a tener que seguir pasando y nos vamos a tener que seguir enterando de estos relatos, de estas historias? Entonces, yo creo que trae que esto de revivir estas agendas que se prohibieron por un largo periodo en este país, que fueron tema tabú por mucho rato, y que hoy día ya, sí, por lo menos que tengamos la posibilidad de dialogar de aborto, ya hay un cambio. Porque hasta hace un par de años atrás hablar ya era demasiado tabú hablar del tema. Solo instalarlo era muy... Bueno, nombrar la palabra. Claro. Era como... Yo tengo la impresión que en esta sociedad, lo que conversamos al principio, esta sociedad en estos temas ha introducido un proceso de cambio cultural, lingüístico brutal. O sea, desde el año 90 hablar del SIDA era una cosa súper rara. Y en pocos años esto se transformó. Ahora, hablar de transgénera. También, de la diversidad además, sexual. ¿a quién se le iba a ocurrir? Y siempre han existido. Pero además, ¿a quién se le iba a ocurrir que una transgénera le iban a poner en un programa de televisión? Sí. Si a mí me hubieran dicho hace 3 años atrás, le digo, están locos ustedes. ¿No? Claro. O sea, hay un cambio, viene estructural, digamos. Y respecto a tu duda, digamos, respecto a este tema del conocimiento, yo, por razones históricas, hay que recordar que hay mucho de las terribles destrucciones que se provocaron en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en países que fueron dominados, que aún hoy día recién empiezan a salir fuera. Por ejemplo, hace poco tiempo atrás salió públicamente la masacre de los armenios. Y eso tiene, ¿cuánto? 80 años. Porque se conspira, el poder instalado conspira para establecer lo que se llama la historia oficial. La historia oficial. Claro. Y recordar, yo creo que estamos terminando, Juanito, ya no es cierto, nos queda. Y solo recordar un tema, yo iba a hacer un comentario delante a raíz de películas. Ustedes deben haber visto la película, no. Hay una frase que es como bien paradigmática para el tema de la sociedad chilena. El publicista argentino emite una frase, dice: ustedes no se dan cuenta lo que han hecho en este país. Cualquiera puede ser rico. No estoy diciendo todos, estoy diciendo cualquiera. Eso significa reproducir el modelo del sueño americano en una sociedad pobre con muchos marginados. Esa es la esencia del cambio cultural neoliberal en Chile sin perdón. Bueno, y dentro de eso hay una muestra, pues, el endeudamiento de nosotros los chilenos. La gente, va a poder obtener cosas, tiene que endeudarse. Claro, lo que va a decir es parte, yo por ahí me surge mi principio económico. En relación a lo que planteaba o la interrogante que deja la Nati así, ¿hasta cuándo, digamos? Pero yo diría también el poder de la verdad, como que siempre se nos ha dicho que la verdad siempre va a salir, ¿te fijas? Y junto con que logra explorarse, logra revelar por una u otro lado, pasan los años y ¡boom!, se vuelve a saber qué es lo que efectivamente pasó, cómo volvemos a escribir la historia, cuál es la verdadera historia. Entonces también es como un signo de esperanza, en el sentido de que la verdad siempre va a prevalecer, y como decimos los cristianos, la verdad nos hará libres. En la medida en que sepamos efectivamente qué es lo que pasó, también nos vamos a ir encantando con eso y vamos a ir valorando en nuestra historia, aprender a respetarnos, a ser también como más cariñosos, cómo somos capaces de respetarnos los que nos queremos con los que no nos queremos, digamos. O sea, y en ese plano todos necesitamos el respeto. Solo que nunca falta el que mete las patas en el medio como el secretario general de la UDI, su explicación respecto a eso. Brutal. Pero también queda todo el juicio de toda la ciudadanía frente a cosas que son... No, pero hay un evidente. Pero lo que pasa es que hay un segmento de la población, ¿cierto? Es como el famoso candidato republicano. Siempre hay un clientelismo para esto. Amigos y amigas, hemos corrido rápido en la hora, rapidito. Hemos conversado un poquito de todo desde las mujeres.
Miércoles de mujeres, miércoles femenino. Sí, el miércoles Betty, gracias por venir. Muchas gracias. Recordar el seminario del del 28. Recordar el seminario del martes a las 9 en la Autónoma sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Gusto de verte. Nos vamos encontrando algunas cosas. Sí, y con mucho entusiasmo, me parece súper bueno. A mí siempre gustó. Muchas gracias, nos vemos el otro semana. O sea, y nos escuchamos. El sábado participo también de una marcha por la despenalización del aborto en Santiago. Mira, esto es, amigos míos, Éticos y Morales. Don Jaime Morales no alcanzó a llegar, felizmente. Hasta luego, muchas gracias. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.